Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Gracias por hacerse presente a esta conferencia de prensa. Lamentablemente, no en situaciones que quisiéramos verlos en el marco de la Semana del Periodista, ¿verdad? Desgraciadamente, en El Salvador, justo en lugar de celebrar y respetar derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, estamos viendo claramente cómo desde el Estado salvadoreño entidades como la Fiscalía General de la República pues están tomando medidas en contra de personas inocentes. Nos referimos puntualmente al caso de Víctor Barahona, un colega periodista que estuvo en prisión por más de 11 meses por delitos que no cometió. Por eso justamente él fue sacado de prisión en mayo de este año, y justo un par de semanas después de que él empezó a hablar de todos los hechos de vulneración de derechos que estuvo viviendo al interior de la prisión, es que la Fiscalía General de la República solicitó ante el tribunal que se le puedan revertir las medidas que él tiene de poder estar en condición de libertad. Hay que mencionar que ese citatorio también se ha enviado con muy corto tiempo. Él lo ha recibido ayer por la tarde para esta mañana, y sin embargo don Víctor se va a hacer presente porque claramente él sabe y es conocedor, uno, de que es inocente, y dos, también ese es un momento muy propicio para poner a prueba la justicia, sobre todo a los jueces, para determinar cuál es el tema de independencia, para poder respetar el debido proceso y sobre todo los derechos de personas como el colega Víctor Barahona. Vamos a darle más detalles sobre este proceso también con nuestro abogado, con Osvaldo Fiusa, que también le va a comentar más detalles. Bueno, tengan todos muy buenos días. En los términos en que les mencionó Angélica, yo soy el abogado defensor en este proceso de don Víctor Barahona. En efecto, como les mencionó Angélica, y tratando de no profundizar muchos detalles de un caso que tiene ilegalmente, pero finalmente tiene reserva, se trata de un proceso en el cual se le solicitó por parte de la misma Fiscalía su libertad a finales del mes de abril. Sin mayor justificación, don Víctor comenzó a brindar declaraciones sobre las condiciones de tortura, de inhumanidad, de situaciones infrahumanas de la prisión preventiva que vivió, y resulta que un mes y medio después, pocas semanas después, se nos informa que la Fiscalía ha descubierto supuestos nuevos elementos con los cuales está pidiendo que don Víctor pase de nuevo a estar detenido. Esto se nos notificó de esta audiencia el día de ayer a la 1 de la tarde. No se nos detalló cuáles son esos elementos. De hecho, yo creo que ni siquiera el tribunal los tiene, se presentarían hasta el día de ahora apenas. Esos elementos con los que don Víctor se está jugando su libertad. Don Víctor me preguntó cuáles podrían ser las consecuencias de venir o no venir a una citación que tiene todas las características de ilegalidad. Yo le expliqué, sin embargo, don Víctor, dando el beneficio de la duda al sistema judicial y a lo poco que queda de Estado de Derecho en nuestro país, sabiendo que él es una persona inocente, se va a personar a esa audiencia y va a encarar a la justicia, ¿verdad? Porque como mucho se ha dicho, el que nada debe no tiene nada que temer, ¿verdad? Eso es lo único que quisiera yo agregar. Una consulta, en el caso, ¿se le había solicitado a él no dar declaraciones sobre la situación que había vivido antes? No, la única reserva que existe es para hablar sobre el contenido de las diligencias que se encuentran al interior del proceso, no sobre la situación de detención o las condiciones de los centros penales en los que se encuentran. No hay ningún tipo de medida cautelar o sustitutiva que se le haya impuesto en ese sentido. ¿Está directamente vinculado con las declaraciones que él ha dado? Totalmente. Hay que recordar, ya lo explicaba User, Víctor sale en abril. Bueno, se le da la salida en abril, pero él sale oficialmente el 19 de mayo. Un par de meses de que él logra estar en libertad, se acerca a la asociación, empieza un proceso, él pide hacer la denuncia pública de lo que ha pasado,
empieza a ser muy mediático porque hay muchos medios de comunicación que le han entrevistado y justamente después de esas declaraciones es que a él lo están llamando a través de ese citatorio que es bastante irregular. Hay que mencionar esto, el citatorio que él recibe no tiene mayor documento formal de quien lo manda formalmente el juez, no tiene firma, no tiene sello, no explica los motivos de por qué lo están llamando, es un documento bastante antiguo, no le explican a la persona que le lleva el citatorio para qué es el citatorio, entonces es bastante arbitrario colocar de un día para otro una solicitud de audiencia cuando legalmente se solicita que sean al menos 3 días para que se pueda presentar, ¿no? Además de que se especifique cuáles son las causas. Entonces, sí nos parece que es una total arbitrariedad, sobre todo, insisto, una hazaña desde la Fiscalía General de la República, y acá creo que es pertinente también mencionar y quitar esa narrativa de este gobierno, ¿no? Dice que periodistas no hay presos, que no va a criminalizar a la prensa, pero este tipo de actitudes que estamos viendo esta mañana están demostrando todo lo contrario. Nos parece que también es bastante penoso desde el Estado salvadoreño, tomando que lo están intentando probablemente volver a meter preso días antes de que también acá en la capital entramos en periodo de vacaciones. Entonces, ¿qué otro proceso de actuación podemos tener inmediato a favor de don Víctor? Eso por un lado. Dos, llama la atención que hasta este momento entidades como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, a quien públicamente en redes sociales le hemos hecho llamado que se pronuncie, o del señor comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, a estos momentos no ha dado ninguna declaración. Entonces, ojalá que a través de esas notas que van a ser publicadas en esta ocasión, pues se pueda enterar el señor comisionado y pueda dar declaraciones. Y ojalá ustedes puedan buscarlo y que él también oportunamente pueda brindar información. Pero lo cierto es que hasta este momento hay un silencio por parte de las entidades estatales que deberían garantizar el tema de los derechos humanos de las personas, y en este caso de colega periodista, ¿no? Y de quienes corresponde ahora el tema de lucha, desde las organizaciones de sociedad civil, en este caso del gremio de periodistas, y también de otras organizaciones aliadas. ¿Hay una justificación técnica sobre el tema de por qué no hay un nombre de juez, no hay sello de juzgado? ¿Hay una justificación técnica por eso? ¿Porque se envió la carta de esa forma? Sí, realmente el Código Procesal Penal establece requisitos formales para una citación que no se cumplen a mi criterio personal en esa cita. Desde la perspectiva legal, yo no sé cómo explicar dicho acto de comunicación. No cumple las formalidades. No obstante, insisto, don Víctor está convencido que él no debe nada, así que no tiene ninguna observación que, a pesar de las informalidades evidentes de la citación, él se va a presentar. ¿Y antes va a apelar a algún tipo de ayuda internacional para este caso? Sí, en este momento la asociación ha solicitado justamente esta madrugada las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de don Víctor, y también estamos activando otras vías de apoyos a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de otras instancias internacionales que ya están al tanto de esta condición irregular en contra del señor Víctor Barahona. Vamos a darle paso, si gustan, también a parte de las organizaciones que nos están acompañando en esta mañana. Voy a empezar con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, en UCA con su directora Gabriela. De derechos humanos, nuevamente la instrumentalización de la justicia. Nada menos ayer, como Observatorio Universitario de Derechos Humanos, presentamos un informe sobre el estado de la libertad de prensa y también de la libertad de expresión y acceso a la información. Entonces vemos ahora cómo, de nuevo, utilizando el régimen de excepción, se amedrenta una persona que ya sufrió y ya padeció estas injusticias del régimen, que ya sus derechos humanos fueron violados, y nuevamente instrumentalizando la justicia, vemos de nuevo cómo se quiere, a través de, nuevamente, pues imágenes o cuestiones que nada más reflejan cómo este poder está pues utilizando distintos medios para amedrentar, para silenciar, para generar esa zozobra y miedo, y que a pesar de eso las personas inocentes están intentando pues dar la cara, como es el caso de don Víctor. Es lamentable cómo no se protegen en general los derechos de las personas, y sobre todo de un grupo que está siendo actualmente en condiciones de vulnerabilidad, como es el gremio periodista. Es preocupante también cómo estamos en ese marco de la celebración pues del Día del Periodista que se acerca, y esta semana la APES también ha estado con distintas actividades, y cómo en ese marco vemos también esa estigmatización y esta criminalización también hacia los periodistas. Debo decir también que afortunadamente este caso también ha sido muy reconocido, ha sido sonado, pero ¿qué pasa con todas las personas que no tienen esa capacidad de hacer públicos sus casos y que no se reflejan todas
las violaciones y las injusticias que se están cometiendo. Entonces, como organizaciones seguimos denunciando estas situaciones, acompañando también a las distintas víctimas del régimen de excepción y solicitando al Estado que ya deje de utilizar la justicia para justificar un régimen que nada más está violentando derechos humanos. Técnico como tal, porque ya tiene una persona que lo está representando. Sin embargo, como organizaciones estamos apoyando en general a víctimas del régimen en general y también acompañando más de cerca a periodistas, sobre todo a través de los informes y demás, y en general a las poblaciones que en este contexto están en condiciones de vulnerabilidad como personas defensoras de derechos humanos también. Vamos a pasar en este momento a Jonathan Francisco de Social. Bueno, para efectos de registro, mi nombre es Jonathan Francisco, de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Hemos evidenciado varias irregularidades en este proceso. Se ha acreditado que Víctor Barona es un periodista comunitario. Esa es una actividad lícita. Además, él ha expuesto ante diversos medios de comunicación lo que está sucediendo en las cárceles. Él es testigo presencial, pero también víctima de actos de tortura, de tratos inhumanos. El Estado tiene la obligación de investigar estos actos de tortura, actuando con la debida diligencia reforzada por ser una víctima. Pero ¿qué está sucediendo? Todo lo contrario. La Fiscalía está criminalizando el ejercicio periodístico, pero también los derechos de esta persona que es víctima de tortura. En lugar de investigar lo que él ha denunciado, lo quieren callar y para eso lo quieren llevar nuevamente a la cárcel. Se evidencian que acá los dados están cargados. ¿Cómo puede ser que la Fiscalía solicita una revisión de medidas para llevar a alguien a la cárcel y lo resuelven en tan solo horas? Pero cuando las personas que son injustamente detenidas solicitan a los jueces que se revisen las medidas cautelares, pasan 6 meses o hasta años sin ninguna respuesta. Solo desde ahí se evidencia ya una irregularidad. Al parecer los dados están cargados. Y retomo las palabras que dijo una magistrada de la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas legales, que los jueces al parecer van a pasar a ser unos meros pasapapeles. Cuando nosotros decimos y denunciamos el Estado de Derecho ya no existe en El Salvador, es precisamente por estas injusticias, para que las personas inocentes no vayan a la cárcel. Y es hasta que los estudiantes de medicina, hasta que los periodistas, hasta que las personas inocentes son atacadas, que ahí se da cuenta el pueblo que las injusticias son sumamente graves. Por eso la importancia de la presunción de inocencia, por eso la importancia del Estado de Derecho, para que las personas inocentes no vayan a la cárcel y para que el Estado investigue los graves actos de tortura que en el informe de Cristosal hemos hecho público. Y hay personas que son prueba directa de todas estas irregularidades que se están dando en grave violación a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador. Vengo y he hablado con don Víctor, que hay un chance de 50-50 y él está sabedor. Yo creo que muchos compañeros abogados y otros representantes de organizaciones incluso ve un pronóstico más desalentador que eso. No obstante lo anterior, aquí estamos. ¿Y es cierto que es riesgo de que se vaya del país? No, desde el mismo momento que se está presentando, él está demostrando de que no hay ningún riesgo por una imputación que no dice nada. ¿Por qué se le va a tener a una imputación que no tiene ningún sustento? Eso no da ningún miedo. Desde ese momento en que se observa las características de la imputación y que él se presenta, él es una persona con familia, 2 hijos, él es una persona con una condición no prescrita de hipertensión, él es una persona que tiene su vivienda, que tiene su trabajo, que no se va a sustraer de la justicia. Pero aparentemente, desde la perspectiva fiscal, la detención es la regla general.
la libertad es una sombra, una excepción que de vez en cuando se aplica. Cuando se le dan las medidas a él, ¿bajo qué condiciones se dan? ¿Qué medidas? Fíjense que las medidas que él se encuentra cumpliendo no son medidas que escapan al marco de lo que generalmente se aplican en este régimen. Es venir a firmar cada cierto tiempo. Él nunca tuvo restricción de no salir de su casa, nunca tuvo arresto domiciliario. Él podía hacer su trabajo, él podía estar dentro del país. Lo que no podía hacer es dejar de ir a firmar cada cierto tiempo y salir de los límites territoriales de nuestro país. Además de no cambiar el lugar de domicilio. Esas son las medidas. Y vean que eso era por un delito que tiene décadas de prisión y no hubo ningún problema en darle esas medidas. Ahora vino la fiscalía por otro delito, con el mismo sustento y la misma pena, y ahora la opinión de la fiscalía es que tenga detención provisional. Eso es algo distinto, la consideración que se está dando al derecho, que es lo que no se está diciendo. Es desafortunadamente lo que no podemos más que intuir o suponer. Es un intento por callar. Si a mí me preguntan, yo estoy seguro que sí. Si a mí me lo preguntan. Yo creo que muchos coincidirán conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.